tardes. Bueno, yo iba a decir que me iba a presentar, pero en fin, ya todas me conocéis. Soy Teresa Domínguez. Se está emitiendo en directo ahora mismo desde Instagram y desde Facebook también, para las personas que estaban interesadas en poder seguir el evento, la presentación del libro. Yo me llamo Teresa Domínguez y aunque muchas personas ya me conocéis de otras plataformas, yo en este caso y en estos momentos estoy aquí con mis compañeras feministas radicales de Andalucía y hemos preparado este maravilloso evento y en este maravilloso lugar con nuestra invitada María Grigelmo, la que tenía muchísimas ganas de tener aquí, porque además de ser amiga, todo hay que decirlo. Nuestra asociación nace en Jerez de la Frontera, fruto de la inquietud de mujeres muy comprometidas con la defensa de la agenda feminista abolicionista, especialmente en nuestra ciudad. Y como dijo Audre Lorde, lo dijo en un poema suyo, que así se titula, ¿Quién dijo que fuera fácil?, ¿no? Consideramos que una de las obligaciones, o de nuestras obligaciones como feministas, es la sinergia y la sororidad con otras mujeres y con otros colectivos que luchan por la igualdad y con el fin de los estereotipos sexistas, ¿no? Y por la erradicación, por supuesto, de las violencias en todos los terrenos. Y por eso tenemos hoy con nosotras a María. María Grigelmo, además de muy amiga y muy querida, como venía diciendo, es periodista por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster, me van a permitir que lo lea porque tiene un currículum amplísimo, así que... Qué barbaridad, qué exagerada. Sí, pues es así. Y como no quiero que se me olvide nada, pues lo voy a leer. Es máster en Comunicación con Fines Sociales por la Universidad de Valladolid. Bueno, también está aquí su marido, Álvaro, que quiero que lo conozcan. Muchas gracias por venir, es un encanto de hombre. Las feministas también tenemos parejas. Cursó un certificado de dinamización comunitaria y ha sido la cofundadora e impulsora de la Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León. Casi toda su carrera profesional ha tenido responsabilidades de comunicación corporativa, desarrollando la mayor parte de su trabajo en CaixaBank, en el área de dirección de comunicación territorial en Valladolid y también en Bilbao. Como ella misma dice, un crisol de desigualdades estructurales donde las mujeres no hemos podido opinar ni mucho menos decidir. En 2018, María colaboró muy intensamente en los actos del 8M, participando en el movimiento que seguramente ustedes hayan oído, Las Periodistas Paramos. Es coautora del manifiesto que se leyó en Madrid en el 8M en 2019, el famoso manifiesto en Madrid, ante una plaza absolutamente abarrotada en Reina Sofía. Desde entonces ella quiso que el periodismo y el feminismo fuesen unidos. Y el resultado de ello ha sido el libro que hoy les presentamos aquí en la librería El Laberinto. Y para ello también quería darle las gracias a Adrián, que no sé, muchísimas gracias, Adrián, por dejarnos presentar el evento en tu maravillosa librería. Y que está teniendo además un libro, una acogida magnífica, una muy buena acogida, no solo entre la familia académica universitaria, ¿no? También es coautora, me gustaría que lo supieran, Las Nietas de la Memoria, que es el relato sobre nuestras abuelas, sobre 10 relatos sobre nuestras abuelas, ¿no? De la guerra y de la posguerra, o sea que es importante también que lo sepamos, porque es un libro muy entrañable. Pero volviendo a claves para un periodismo feminista, esto es más que un libro, ¿no? Es un manual práctico que nos muestra que un estilo de redacción feminista es posible. Es una herramienta imprescindible no solo para profesionales del periodismo, sino también para todas aquellas personas que de alguna forma les gusta escribir y que desean erradicar el sexismo en su discurso.
Charlar con María Grigelmo sobre este libro puede, y de hecho, proporciona una mirada muy valiosa e interesante desde su perspectiva al panorama del periodismo desde el que ella aplica una óptica feminista. No solo ya el papel de las mujeres en el periodismo, que también, sino también las leyes, las discriminaciones, las buenas y malas prácticas, etc. María se dio cuenta de que no encontraba ningún referente para hacer un periodismo feminista, por tanto creó este libro, que es un manual, más que un libro de lectura al uso, es un manual muy práctico con la intención de que todo aquel profesional o no, o persona interesada en escribir, pudiera utilizarlo como herramienta de apoyo y de consulta. Entonces, me gustaría, María, que para empezar nos contaras un poquito, porque que nos hicieras una introducción sobre tu libro y luego ya charlamos sobre ello, ¿vale? Pues allá voy. Pues nada, muchísimas gracias, querida Teresa, muchísimas gracias a todas las personas que estáis hoy aquí con nosotras compartiendo este ratito. Quiero decir que por la sangre de mi hija corren genes jerezanos, porque su abuelo paterno era de aquí de Jerez, el padre de mi marido, y es una ciudad que cada vez que podemos venimos a disfrutar y recorremos sus calles tan bonitas. Así que de verdad es un placer para mí estar hoy aquí. Si tuviera que elegir una palabra que definiera este trabajo que presentamos ahora, yo diría aspiracional. El periodismo y el feminismo comparten esa característica, aspiran a mejorar la sociedad. Si cada uno de ellos, por su parte, es suficientemente potente, necesario y crucial para mejorar el mundo, imaginaos lo que puede ser imbricados el uno con el otro, retroalimentándose, pues podría ser una explosión de justicia social. El feminismo, como creo que sabéis, aquí todas, persigue la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres. El periodismo, como servicio, como actividad al servicio de la libertad de expresión y de la democracia, persigue a los poderes políticos y económicos y defiende los derechos individuales y colectivos frente a la voracidad del dinero. Ambos tienen muchos puntos en común, pero hay uno que destaca por encima de los demás, que incomodan. Cada uno por su lado. Como dijo una vez un periodista del Foreign State de Chicago, noticia es lo que alguien no quiere que publiques, que luego derivó en una frase que se atribuyó a Hearst y a Orwell: si el periodismo no incomoda, son relaciones públicas. El feminismo, si no revuelve el statu quo, es postureo. El periodismo feminista, como suma de ambas cosas, es, como decíamos, una bomba nuclear de relojería que podría impactar en todo el centro de la cultura patriarcal. Está ahí, latente, con un ejército de poderes intentando desactivarla. Desde los 18 años quise entender el periodismo y ejercer, y desde los 40 quise entender el feminismo y ejercer también. Ambos conceptos son complejos y exigen un esfuerzo de años. Exigen formación y una reflexión profunda de lo que son las sociedades humanas y cómo se organizan la cultura, la biología, el neurolenguaje, la sociología, las emociones y las luchas de poder que envuelven todo ello. Difícilmente puede entenderse un periodismo feminista si previamente no indagamos sobre todas estas disciplinas, sobre nuestra absoluta necesidad como seres humanos gregarios que somos de integrarnos en una sociedad que nos acepte y nos proteja, pero también de nuestra absoluta necesidad de destacar y de desarrollar nuestras personalidades y egos. Vivimos en ese difícil equilibrio, un poco más difícil para las mujeres, porque nosotras no hemos participado del diseño. De todas las cuestiones fundamentales del periodismo, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde,
o el por qué, yo me voy a quedar con el por qué, como comentaba Teresa. ¿Por qué este libro? Pues porque fue un libro que yo busqué para leer, para aprender y que no encontré. Había muchos libros relacionados con la violencia de género, el cómo tratar la violencia machista en los medios de comunicación. Hay cosas verdaderamente buenas, pero un manual de periodismo feminista como tal, que fuera transversal a todas las áreas que trabajamos desde el periodismo, pues yo no lo encontré. Entonces, bueno, pues pensé en buscar esa información y una vez que la tenía ordenada y tal, pues dije, bueno, pues la voy a compartir. Pues la idea que yo tuve, pues básicamente no es muy complicada, es hacer un periodismo en cuyo relato no nos dejemos a la mitad de la población, que somos las mujeres. El enfoque siempre ha sido masculino, porque ellos inventaron el periodismo, como todo lo demás, desde su posición en el mundo. A nosotras no nos dejaban ni aprender realmente. Y no es tan difícil imaginarlo, está pasando en Afganistán, en Siria, en países del Oriente Medio. Ahora que las mujeres vamos escalando poco a poco niveles de participación, de decisión y también de poder, y como tenemos una formación para hacer bien todo eso, y también tenemos criterio porque somos personas inteligentes, pues es de justicia que abramos el plano y nos demos cuenta de que la realidad es aún mucho más compleja y desigual de lo que creíamos. El esfuerzo de este libro es dar herramientas para ayudar a abrir el plano, para decodificar lo que se ve, pero sobre todo lo que no se ve, para hacer noticias donde nos hagamos más preguntas antes de sentarnos a escribir. Cuantas más preguntas nos hagamos, pues el relato de lo que sucede es más completo y más complejo. Yo aquí más o menos he recopilado unas 300, las primeras 300 que podríamos hacernos. Si consultamos brevemente el índice, veremos que son decenas las leyes en vigor que nos animan a todo esto, pero que el análisis de la realidad nos dice que de momento es papel mojado. Las leyes no se están cumpliendo. Si solamente se cumplieran todas las leyes que tenemos escritas y promulgadas, os aseguro que el avance social sería muy importante. Para quienes no saben casi nada de feminismo, intento explicar de modo sencillo por qué, sin esta teoría política y social, el periodismo actual se queda cojo. Y ello no se puede explicar sin entender cómo se forman las culturas y el peso que tienen en nuestra educación. Y cómo necesitamos el lenguaje para articular y construirlas. Y cómo ese lenguaje, a la vez que nos construye como ciudadanos, también nos constriñe. Nos va quitando la libertad. A través de una cosa que llamamos estereotipos, prejuicios, tópicos, invisibles como el cáncer, y que cuando dan la cara a veces es demasiado tarde y ya estamos en un pozo donde ya no vemos nada. El lenguaje no es neutro. En un ejemplo que recojo en el libro aparecen estos titulares. Ladillo. El ladillo es un pequeño título que hay dentro de un texto informativo. Ladillo. Macron luchó por una Europa de los hombres. Esto lo publicó El País en 2019. Otro titular. Un total de 4.000 personas han sido detenidas por violencia de género. Esto lo publicó Europa Press en 2019. Aquí ya hay algunas personas que saben algunas mujeres que saben por dónde van los tiros. En el primer caso, la palabra hombres debería haberse sustituido por personas, ¿no? En el segundo caso, la palabra personas debería haber sido sustituida por hombres. Y en estas decisiones hay machismo. Me voy a permitir leeros un trocito del capítulo que está dedicado a los estereotipos. El correo de transmisión de los estereotipos y prejuicios hay que buscarlos en las palabras, en las expresiones y en las imágenes de todo tipo de producción cultural o coloquial, en la realidad y en la ficción, desde los cuentos a las películas. Todo es educación en género, desde que nacemos.
En un artículo escrito en El País se destacaba que entre las palabras que más se usan para describir a las mujeres están hermosa, encantadora, preciosa, artículos periodísticos, sexy, soltera, fértil o exquisita. Para ellos, los adjetivos más frecuentes eran justo, pacífico, racional, honorable, brutal o valiente. Otro ejemplo son las expresiones hechas. Mujer tenías que ser. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. No seas nenaza. Los niños no lloran. Pareces un chicazo. No seas histérica. Pareces un marica. Eres un campeón. Eres una princesa. Corres como una niña. Niño, cuida de tu madre. Protege a tu hermana. Los hombres no. Las mujeres no. Los hombres son. Las mujeres son. Todas ellas, como veis, repletas de estereotipos que discriminan, que nos discriminan y van marcando lo que mujeres y hombres debemos ser. Lo más granado del machismo aparece en los refranes. ¿En qué se parece la mula y la mujer? En que una buena paliza las hace obedecer. Con la mujer, ojo alerta, mientras no la vieras muerta. Tiran más 2 tetas que 2 carretas. O frases de hombres célebres. El macho es por naturaleza superior, como todos sabemos, y la hembra inferior. Uno gobierna y la otra es gobernada. Este principio de necesidad se extiende a toda la humanidad, y esto lo dijo Aristóteles. Las niñas sufren toda la vida el trauma de la envidia del pene, tras descubrir que están anatómicamente incompletas. Lo dijo Sigmund Freud. La política pertenece a los varones, igual que les pertenece la racionalidad, la jerarquía, la cultura, el temple, el valor, el carácter y la capacidad de acuerdo. Las mujeres deben estar excluidas de la política, limitarse al buen arreglo de su casa, la obediencia, la dulzura y, en general, facilitar la libertad y el éxito de los varones, a cuya autoridad han sido subordinadas. Rousseau, en este caso. Solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada, ni a los grandes trabajos de la inteligencia, ni a los grandes trabajos materiales. Esto lo dijo el top 10 de los filósofos machistas, que era Schopenhauer. O en libros y manuales. Si tu marido te pide prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes. Si él siente la necesidad de dormir, no le presiones o estimules la intimidad. Si sugiere la unión, accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más importante que la de una mujer. Esto se recoge en un libro sobre la sección femenina que nuestras madres, sobre todo nuestras abuelas, pues tuvieron a bien leer desde 1940 a 1977. Suculentas son a veces las declaraciones de hombres públicos sobre mujeres públicas. Aquí van algunas más o menos recientes. Cada vez que veo la cara y los morritos de Leire Pajín, pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Esto lo dijo Francisco Javier León de la Riva, a la sazón mi ex alcalde de Valladolid. El regadío hay que utilizarlo como a las mujeres, con mucho cuidado, que le pueden perder a uno. Esto lo dijo el ministro Miguel Arias Cañete. Si Hillary no puede satisfacer a su esposo, ¿cómo pretende satisfacer a los Estados Unidos? Esto lo dijo... ¿Quién lo dijo? Pues Trump. Evidentemente Donald Trump. Toda nuestra historia, nuestra cultura y nuestras expresiones están plagadas de estereotipos machistas. También podemos fijarnos en las letras de las canciones, en titulares de periódicos, como por ejemplo este del Mundo de 2021, que yo de verdad que cada vez que lo leo me sigo escandalizando, ¿no? Dice, antetítulo, Adiós a la Casa Blanca. Título, Melania Trump desnuda es como el firmamento goteando estrellas de semen. Lo escribió Juan Abreu en El Mundo. En revistas, en editoriales, en artículos de opinión, está por todas partes. Pero además del lenguaje, tenemos la poderosa arma de la imagen. ¿Realmente creéis que nuestro subconsciente sabe distinguir entre lo que se ve dentro de la ficción y lo que ve el mundo real, lo que se ve en el mundo real a la hora de fabricar estereotipos? Pues tengo que deciros que no. Uno de los ejemplos más preocupantes
es el de la gente joven y el consumo de la pornografía, como me imagino que habréis escuchado muchas veces. El feminismo introdujo el término de patriarcado y el contrato social para definir todo este sistema completo de poder en el que las mujeres deben moverse minorizadas y constreñidas por toda suerte de ideas, valores, costumbres que el lenguaje transporta y que la sociedad parece obedecer sin muchos filtros. Y de allí venimos. Creamos y reproducimos sin apenas percibirlo, sin apenas ningún filtro, las formas de pensar y actuar de nuestra sociedad y de todas aquellas que nos precedieron. Y de esta situación se deriva el esfuerzo de las lingüistas, filósofas y sociólogas feministas por construir un lenguaje inclusivo, para restar poder al todopoderoso masculino plural. Y eso no se puede entender si no entendemos cómo funciona nuestro cerebro, acumulando conceptos y términos y archivándolos dentro de nuestro cerebro en imágenes conceptuales. Porque, entiendo que es un esfuerzo y quizá por ello mucha gente o no es capaz o no quiere hacerlo o carece de las herramientas. Porque nuestro cerebro es visual. Es visual. Necesitamos ver por nuestros ojos las cosas para creerlas, para introducirlas en nuestro pensamiento, ¿no? Y hacer que eso derive en un valor, en una creencia. Una vez superado este escalón, que explica que primero te programan la mirada y luego miras, y no al revés, pues ya estaríamos en condiciones de adentrarnos en la mirada periodística. Y en estos capítulos hacemos un recorrido por el estilo machista y el estilo feminista, con tantos ejemplos, sobre todo de lo uno más que de lo otro, desgraciadamente, porque nos encontramos más de lo primero que de lo segundo, pues a veces es que te acabas quedando aturdida, agotada y desesperanzada. También nos detenemos en la situación actual de las mujeres periodistas y sus particulares brechas salariales y techos de cristal, y en la situación de las mujeres como sujeto de las noticias. Somos el 51 más del 51% de la población mundial, pero no aparecemos como protagonistas en más allá del 26% de las noticias. En empatizar con periodistas o futuros periodistas o lectores, lectoras que quieran adentrarse en estas páginas de la manera más rápida. Por ello, cada capítulo es como una sección de un periódico. Internacional, nacional, sociedad, cultura. Cada sección más o menos establecida en los medios de comunicación se van diseccionando los avanzar. Las preguntas que deberíamos hacernos, algunas al menos. Y una cosa muy importante, los datos desagregados por sexo, donde se visualiza nítidamente la desigualdad estructural de las mujeres. Siempre datos contrastados, siempre fuentes fiables, valoraciones de fuentes especializadas, enfoques no manipulados a ser posible. Y después de todo esto, preguntarnos, ¿se me ha colado algún estereotipo? ¿He dado por supuesto algo que no debería? Y si encuentras una rara desigualdad entre los sexos, preguntarse, ¿y eso por qué? El 70% de los desahucios lo sufren familias monoparentales, formadas por mujeres e hijos. ¿Por qué? El 65% del alumnado de educación especial es varón. ¿Por qué? El 53% de los jueces en este país son mujeres. Pero en los altos cargos del Poder Judicial solo está el 21%. En 2020, la población reclusa en España era un 92,5% mujeres, 7,5% mujeres. Al revés, 92,5% hombres, 7,5% mujeres. Entre 2015 y 2019 se archivaron 290.000 denuncias, el 37,49% de las 770.000 planteadas. Hubo 770.000 mujeres que denunciaron violencia machista, que creemos que es un 20% de las violencias que realmente sufrimos las mujeres.
Se acordaron órdenes de protección para el 20% de las denuncias y el número de varones condenados en todos los órganos judiciales fue el 21,46% de las denuncias planteadas. Cada año es mayor el número, afortunadamente. Cada año hay más denuncias que se admiten a trámite y más condenas por violencia de género, afortunadamente. Y eso es porque la mirada de los jueces y de las juezas está cambiando. En 2020, solo 2 de cada 10 hombres comparten en igualdad las tareas domésticas. Ellas dedican el doble de tiempo que ellos a los cuidados. Y los periodistas debemos preguntarnos, ¿y eso por qué? ¿No debemos los periodistas acudir las alfombras? ¿No debemos ser incómodos? ¿No debemos incomodar? ¿Nos ocupamos realmente de lo que le pasa a la gente? Pues esto es lo que le pasa a la gente. Al final de cada capítulo se han seleccionado algunos ejemplos que se han considerado buenos ejemplos a seguir. Todos esos datos, como vosotras y vosotros podéis comprobar, perfilan de una manera un poco nítida cómo es la sociedad española de los años 20 del siglo XXI. Esta sociedad que nos ha tocado vivir. Y así el periodismo se hace mucho más grande, porque acercamos mucho más el foco. Tratamos temas sociales, porque nos afectan más a las mujeres. No porque seamos distintas, que no somos en esencia distintas. Las personas somos distintas, pero las mujeres no somos distintas de los hombres. Sino porque nos han puesto en esa situación desfavorable. Es así. Finalmente, en las conclusiones, y ya termino, venimos a decir que llevamos 20 años, no yo, investigadoras de muchísimo más peso, analizando y delimitando las barreras y las palancas para avanzar en un periodismo feminista. El final del camino sería que el apellido se nos cayera del titular, porque sería una gran redundancia. El periodismo sería, por supuesto, periodismo feminista. Y yo creo, de verdad, que alguna vez lo conseguiremos. Nos costará mucho, porque vamos un pasito para adelante, 2 para atrás, pero bueno, de vez en cuando damos 2 para adelante y 1 para atrás. Y desde aquella proclamación hace 1592 años del concilio de Éfeso, en la que sesudos varones decidieron que las mujeres éramos humanas y teníamos alma, pues creo que estamos un poquito más cerca del final. Muchas gracias. Y ya está. Muy bien, pues ahora vamos a charlar un poquito porque yo tenía preparado unas preguntas a las que tú básicamente ya has contestado. Bueno, seguro que no. Pero no, yo quería primero preguntarte que cómo es evidente que tenemos que tener una mirada feminista desde la perspectiva feminista en el periodismo, pero ¿cómo convencerías a alguien que escribe que pueda hacerlo de otra manera? Quiero decir, ¿de qué forma convencerías para que leyera tu libro con el fin de que realizara un periodismo de otra manera? Buena pregunta. Sí, por eso. Yo te diría, leyendo el libro, pero sí, claro, primero tienes que convencer que se lo compren, ¿no? Y que o imaginemos que está en todas las bibliotecas, que está a mano, es un recurso que puede estar en las bibliotecas, pero ¿cómo convencemos con el nivel de machismo que existe a nivel general? ¿Cómo convencemos de que es necesario, que es una herramienta necesaria para no solo el periodista, sino para cualquier profesional que se dedique a este tipo Realmente yo a nivel personal lo tengo bastante difícil y bastante crudo. Me costaría pues muchísimo, pero si no sé, las leyes, o sea, los gobiernos que ya tienen leyes, que son instrumentos, realmente las quisieran poner en marcha, si los colegios introdujeran educación en la igualdad, si los profesores se formaran en igualdad y dieran esa educación a los niños, si los niños cuando son adultos estudian en la universidad y hay periodismo feminista
y hay profesores que sean capaces de ayudarles a reflexionar, pues probablemente la mirada, esa mirada que hemos dicho que nos educan, pues estaría educada un poquito de otra manera, de una manera más igualitaria, más feminista. Y esos periodistas, esos futuros periodistas, cuando se tuvieran que enfrentar a contar un hecho, un sucedido, y tuvieran que reproducirlo, contarlo, elegir un enfoque, elegir un titular, elegir unas palabras, un texto, unas imágenes, y tuvieran esa mirada feminista, pues evidentemente podrían hacerlo. Pero todo eso tiene que pasar primero. Claro, eso me lleva a hacer una pregunta que tenía para más adelante, pero me lleva al tema del lenguaje inclusivo, al que tú le dedicas un buen capítulo, ¿no? ¿Qué entiendes tú por lenguaje inclusivo? Y porque hoy por hoy hay como cierta dificultad para entender el tema. Por un lado, la introducción del lenguaje inclusivo en el que introducimos el femenino masculino, por otro lado el lenguaje inclusivo que nos está entrando desde el diálogo queer, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que...? A ver, o sea, tenemos enemigos muy poderosos. Entonces, todo, absolutamente todo lo que se intenta hacer desde el feminismo, hay contrapoderes que intentan minusvalorarlo y ridiculizarlo, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo también ha intentado ser ridiculizado, porque no ridiculizar el lenguaje inclusivo e imponer, no imponer, implantar el lenguaje inclusivo resta poder, resta poder. Pero para entender el lenguaje inclusivo necesitamos saber algo de neurolenguaje, necesitamos saber algo de cómo se forman los conceptos en nuestro cerebro. Y realmente nosotros sabemos que tenemos un cerebro visual, que a medida que vamos viendo el mundo y nos lo van contando con sonidos, que son las palabras, nuestros padres, las personas que tenemos cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a poder expresarnos, vamos asociando lo que vemos con las palabras y lo archivamos en nuestro cerebro. Si en nuestra vida, que nosotras algunas ya vamos teniendo unas edades, hemos ido al médico y todos los médicos que nos han tratado eran hombres, cuando nosotros entendimos, o nosotras entendimos la palabra médico y lo que veíamos era todo hombres, ahí se archivó ese concepto. Con lo cual, cada vez que nosotros o nosotras digamos médicos, nosotras mismas estamos reproduciendo la imagen de un hombre que estaba allí en esa consulta a la que nosotras íbamos, ¿no? Para poder ver en la palabra médicos a médicas, lo tenemos que nombrar. Es la única manera de que salgamos del estereotipo y podamos ver mujeres en las palabras. O sea, realmente te lo tienen que explicar, porque es que es así. Si nosotras decimos médicas y médicos, realmente en los cerebros, en todos los cerebros, aparecen mujeres y aparecen hombres. Y hasta que no haya una plena inclusión de hombres y de mujeres, igual ahora mismo, si le decimos a un niño, quizá, dibújame médicos, a lo mejor te dibuja un hombre y una mujer. Es posible, porque esos niños ya se han criado con imágenes de mujeres y de hombres. Pero nuestra sociedad todavía es muy machista, o sea, hemos recorrido mucho, pero nos queda mucho por recorrer. Y en esos cerebros donde nos han inculcado esa cultura machista, lo que necesitamos es palabras donde no nos lleve por definición al masculino plural. Si decimos la ciudadanía, es un concepto más difícil para nuestro cerebro. No vemos hombres, no lo vemos, ya es una cosa un poco más difícil, ya tenemos que acudir a otras imágenes mentales. Unas imágenes mentales donde ya ahí el hombre se difumina y donde ya vemos mucha gente, ¿no? Por lo tanto, si podemos decir en vez de ciudadanos, ciudadanía, hagámoslo, porque la imagen mental será mucho más plural. Y básicamente por eso es el esfuerzo
de intentar construir un lenguaje inclusivo. Han cambiado mucho las cosas desde aquel Nosotras Paramos. ¿Nos puedes contar un poco el origen del manifiesto de las comunicadoras del 8M y el movimiento que dio origen allí en 2019? ¿Por qué? ¿Cómo surge todo aquello? Realmente el manifiesto surge en 2018. 2018 y 2019 fueron, o sea, ese año, de marzo de 2018 a marzo de 2019, fue, pues, no sé, como si estuvieses en una peli en el paraíso del mundo feminista, más o menos, ¿no? Y del mundo periodístico, porque, o sea, es que eso ya podríamos escribir un libro entero solamente de esto, ¿no? Pero bueno, para abreviar muchísimo, hubo unas periodistas que se juntaron en un café y dijeron, en este 8M tenemos que hacer algo, ¿qué podemos sacar? Pues venga, vamos a escribir un manifiesto, lo vamos a sacar por redes, venga, a intentar compartirlo, no sé qué, tal. Estas periodistas todas trabajaban en medios nacionales, en Madrid. Ese manifiesto empezó a correr. A medida que ese manifiesto corría, se abrió un chat en Telegram. Telegram, a diferencia de WhatsApp, admite miles de personas en un solo chat. Allí acabamos siendo 2.500 periodistas, imaginaos lo que es eso, 2.500 periodistas hablando un poco todas a la vez, pero que a la vez nos organizamos de una manera increíble, porque esto fue a una semana de la manifestación 8M, y allí rapidísimamente se hicieron grupos de todo, cada grupo se ponía a trabajar en lo suyo. Yo estoy convencidísima de que si el 8M de 2018 fue tal éxito, fue porque ese movimiento periodístico contagió a las periodistas que salían en televisión, que empezaron a hablar de lo que estaba pasando, del feminismo, de si la huelga sí, de si la huelga no. Las personas mayores que estaban en sus casas a la hora de la tertulia de por la mañana, de por la tarde, ¿no? Las Ana Rosas, las Susanas, traían a gente y se ponían a hablar de feminismo allí en esas tertulias, y la abuela decía, oye niña, pero esto del feminismo, ¿qué es? Que están todo el rato dándolo en la tele, ¿no? Y empezaban las familias a hablar sobre esto, ¿no? Y pues sí, porque hay mucha desigualdad, abuela, pero ¿y por qué? Pues porque fíjate lo mal que lo tenemos las mujeres para llegar a un trabajo y no sé qué, y porque fíjate lo machistas que son algunas veces los chicos, porque fíjate a mí lo que me han dicho, y porque si la falda, y la minifalda, y porque si no sé qué, y porque tenemos miedo en las calles, y aquello empezó a hervir. Y bueno, pues la cuestión es que el 8M hubo 6 millones de personas en las calles. Absolutamente todas las ciudades españolas, de una manera inédita, fueron tomadas por personas, por mujeres sobre todo, pero también por hombres, por niños, por las abuelas que se habían concienciado por la vía rápida, ¿no? Los abuelos que les acompañaban, o sea, fue alucinante, ¿no? Y esto fue una bola tan grande que la bola empezó a rodar, y entonces los medios pusieron el foco, y entonces dijeron, oye, tenemos que sacar más información feminista, porque parece que a la gente ahora mismo esto parece que les interesa. Y entonces yo es que cuando hice el libro realmente tenía muchísimas cosas para poder introducir en el libro como ejemplo, ¿no? Como buenos ejemplos, ¿no? Como malos ejemplos tenía el resto de la historia del periodismo, pero como buenos ejemplos empezaba a tener, ¿no? Y bueno, y eso es que motivó otras cosas, ¿no? Y de repente los premios Nobel empezaban a poner mujeres, y de repente el cine se daba cuenta de que es que no había mujeres directoras, ¿no? Y empezaban a hablar sobre el tema. Y oye, ¿por qué no hay mujeres directoras? Pues porque a las mujeres directoras no les dan subvenciones para hacer un proyecto, pues porque no les dan préstamos, pues porque no se cree tanto en las mujeres. Pues esto hay que cambiarlo, y pasaba lo mismo, ¿no? O sea, en la política ya había pasado, porque Zapatero ya impuso casi la paridad y las listas cremallera, pero
pero en todas las áreas, ¿no? Se empezaron a preguntar, y en los jueces, oye, que somos un montón, las juezas, que aprobamos mucho más las mujeres que los hombres, y esto no puede ser, y en la cúpula están ahí estos señores que es que no se enteran de nada, pues vamos a tener que poner formación en género para los jueces, porque ahí en una violación grupal hay un señor que solamente dice que es un jolgorio, que es que no puede ser que sea un jolgorio, que es que están violando a una niña que han drogado y que no sabe lo que está pasando. Señores, que se tienen que poner ustedes las pilas, y todo eso, o sea, durante el 18 y el 19 fue un no parar, hasta el 20, y llegó la pandemia. Y allí se paró todo porque tuvimos que meternos todos dentro de casa, y se paró la actividad, pero también se paró la actividad feminista. Sí. En el 20 empezamos ya a notar corrientes raras, contrapoderes que no acabábamos de entender muy bien, ante proyectos de leyes que los leíamos y decíamos, ¿pero esto qué es? Pero esto es totalmente contradictorio con las leyes feministas que tenemos, la ley de violencia de género, con la ley de igualdad, que es que se choca, que es completamente incompatible esta ley que quieren sacar con la ley que tenemos, que esto no puede ser. Pero hubo un contrapoder fortísimo, y empezó poco a poco a dejarse, a parar de hablar de feminismo y de desigualdad, y ya no se desagregaban tanto los datos, y empezamos a estar a otras cosas, y hablábamos más ya del género fluido y del todes y esto. Ahora todos tenemos que decir todes. Ahora termino, sí, pero resulta que han sido 5.000 personas las que se han cambiado de género, pero toda la población, 40 millones, tenemos que hablar de todes, estas cosas que nos han estado pasando. Y la realidad ahora es que pues el periodismo feminista está parado. Gracias. Le pido permiso a la moderadora también. Adelante. Es que conforme hablas, pues hay un tema muy crucial con respecto al proceso que relata desde 2018 a 2020, cuando hay una progresión bastante importante hacia la sensibilización, ¿no?, en general, cuando a nivel formal se supone que hay un montón de instrumentos, herramientas que favorecen la igualdad, y de pronto en 2020 hay como una contrarreacción, ¿eh? Es verdad que la pandemia fue un parón para todo, y algo muy disruptivo en general para la sociedad, pero yo me pregunto, y te pregunto a ti, porque es una pregunta que yo me hago, ¿el feminismo es un movimiento demasiado de frente en una sociedad tan hipócrita por otro lado? Una sociedad que aparentemente hemos llegado a cotas de igualdad, porque eso es lo que se vende, ¿no? Esa es la apariencia, pero luego sabemos que en la realidad eso no es así, que las mujeres seguimos sufriendo discriminación, seguimos sufriendo violencia y acoso, y aunque hemos avanzado, yo no quiero dar la sensación pesimista, yo creo que hemos avanzado mucho, y que a partir de ese 2018 muchas chicas tomaron conciencia, que antes no la tenían, de dónde estaban sus dificultades, ¿no? Chicas jóvenes, me refiero, chicas jóvenes que ya se habían criado con otras condiciones. ¿Te parece a ti que el feminismo, que es una estrategia de igualdad universal, única, y que nace de algo tan natural como la revolución de las mujeres, no es un movimiento muy de frente para una sociedad tan hipócrita? ¿Y cómo deberíamos...? ¿Quieres ser un poquito menos machista, por favor? ¿O cómo deberíamos pedir perdón? No. Para, oye, no me acoses, por favor, pero si no te importa, ¿eh? Sí, entiendo por la pregunta. Solo si tú quieres, ¿eh? Ya. A ver, hablo de estrategias
que vayan más allá de las leyes, ¿no? Que vayan más allá de lo que formalmente ya existe. Existe a nivel formal, lo tenemos todo. A nivel formal lo tenemos todo. Yo que estoy yendo a colegios, a centros educativos, y que voy con un discurso de igualdad, y que voy con herramientas, y que intento favorecer desde la educación muy básica lo que es entender la igualdad, me encuentro un rechazo continuo y llevo muchos años yendo. Pero ahora me encuentro más rechazo que nunca. Sí, me lo creo. Porque el contrapoder ha funcionado fenomenal. Porque son poderes económicos. Claro. Básicamente. Y eso acaba haciendo daño. Nosotros no tenemos poder económico. Es que nosotros, o sea, el feminismo no tiene ningún poder económico. Si quitas el pegar gritos en la calle, ¿qué te queda? No, o sea, quiero decir, no tenemos la capacidad de llegar a los colegios a nivel reglado. Ya hemos perdido la capacidad de que los medios de comunicación también nos echen una mano. ¿Qué nos queda? O sea, de momento, el derecho a la manifestación lo seguimos teniendo. ¿Qué más? ¿Qué nos queda? No hay... ¿Tú qué propones? Con lo que podamos engañar a los poderes establecidos. No hay nada. Pero si son ellos los que Sí. los que se han inventado la mentira, quiero decir, ¿qué les vamos nosotros a engañar? Sí, por favor. Mira, Sí. yo la perspectiva que vosotros tenéis es muy occidental y entonces no es para nada mi perspectiva. Vosotras veis las cosas desde una paralela y yo la veo como un abanico, ¿vale? Yo creo que el empobrecimiento de esto es que, por ejemplo, las indígenas en Norteamérica, Sudamérica, todo el continente no era del hombre zanahoria, era de los indios, ¿vale? Partiendo de todas las mentiras que nos han contado y que incluso había mujeres en esa época, o incluso las mujeres que vienen antes de que la adoctrinen, las mujeres gitanas que llegan por toda Europa y la adoctrina, o por a hierro y fuego, la iglesia, esas mujeres eran más libres que muchas de nosotras hoy. Muchísimo más libres que nosotras. Trabajaban juntos, luchaban juntos. Claro, era un nomadismo, que el nomadismo implica todo el mundo es importante. Entonces, partiendo de que todo lo hacemos desde el punto de vista europeo, que Europa es la cuna del imperialismo, del colonialismo, de la esclavitud se crea por el azúcar se crea por el capitalismo y todo va envolviendo así. Entonces, yo creo que ellos lo han trabajado también, que es lo que tú dices. Tú estás dentro viendo eso, es imposible verlo como yo lo veo desde afuera. Yo creé hace 20 años una ruta sobre la comunidad gitana Jerez, desde el siglo XV hasta el XXI. Al principio todo el mundo le parecía fantástico, luego todo el mundo me quiso putear y prácticamente acribillarme. Y luego me la robaron una fundación sin ánimo de lucro que vino a Jerez a ayudar a las mujeres gitanas. ¿Vale? Claro, la lucha es tan grande y el avatar es tan grande que tú tienes que tener la conciencia que desde dentro es imposible. No hay que pedir permiso, hay que hacerlo desde fuera. Por ejemplo, yo doy charlas sobre la comunidad gitana en los colegios del instituto hace 20 años. Empoderar a las flores, empoderar a la paquera en muchos contextos, a Lola Flores, y llega alguien y te dice, no, es que Lola Flores trabajaba en una whiskería o era una whiskera. No, Lola Flores era libre. Y para mí es un referente mayor que muchas mujeres, escritoras, pintoras o lo que sea. Porque cuando tú naces para ser un niño yuntero o una niña yuntera, como dice Miguel Hernández, y te niegas a esto, esa es la fortaleza. Nada más que quería decir eso. Muchas gracias. Sí, es verdad, bueno, tienes mucha razón en ese sentido. De hecho, en la página 53 del libro, por ejemplo, dedicas un capítulo importante a la imagen, ¿no? En este caso de los medios, porque estamos hablando de un libro y del periodismo y de los medios, a la imagen de los medios y la imagen de la mujer, y bueno, tienes un manual de estilo, evidentemente, y las propuestas de la imagen que se da.
por ejemplo, en el caso de las violencias contra las mujeres, de los machismos, como leemos las noticias, los agresores, cómo se refieren a los agresores, cómo se refieren a las noticias, lo que sucede en el mundo. Y tienes un capítulo muy importante dedicado a ello, ¿no? Que demuestra y muestra que lo que se debe contar, cómo se debe contar, cómo no se debe contar, qué se dice, qué no se dice, qué no se cuenta, ¿no? Y también cuentas del tema de la imagen, que es cierto, que es muy importante, por ejemplo, en la televisión, que yo no tenía idea, pero por ejemplo las luces, ¿no? Que son importantes, los colores, las angulaciones de cámara, cuando da el testimonio de alguien que tiene una luz desde un lado y ahora viene a dar el testimonio una mujer gitana, por ejemplo, ya que acabas de decirlo, y le ponen la luz aquí oscura, con la cara oscura, con esto y lo otro. Entonces, que todo eso influye. ¿Cómo quieres contar una historia? Pues ella en su libro lo expone, que todo eso es fundamental, y me gustaría que nos contaras, por favor, esto del manual del estilo, en qué influye todo esto de la imagen, cómo quieren ofrecernos la imagen, cómo quitar todo este matiz de estereotipos, estos estereotipos, porque realmente nos venden lo que quieren vendernos, y vemos y aprendemos y conocemos las noticias por lo que nos venden. Sí, sí, bueno, pongo esos ejemplos. Tampoco, ni yo soy una especialista ni experta en imagen, o sea, no lo soy, pero sí Pones el foco. Quise recoger un poco algunos ejemplos de hasta de qué manera te pueden manipular con una imagen, simplemente con el enfoque, con si la imagen es picada o es contrapicada, si la luz es directa o es indirecta. Si hay dos personas, quién sale en primer plano, quién sale en segundo plano. O sea, te están todo el rato manipulando para que tú ya sepas quién es el importante dentro de la escena, quién es menos importante, a quién le tienes que dar autoridad, quién te tiene que caer bien, quién te tiene que caer mal. Absolutamente todo te lo va diciendo solamente una imagen audiovisual. En este caso me estoy refiriendo, ¿no?, a una imagen audiovisual, pero es que también las imágenes fijas te pueden transmitir muchísima información. De hecho, cuando los periodistas estudiamos la manipulación, pues te cuentan un ejemplo, ¿no?, que a lo mejor tú has redactado un texto, una pieza informativa, por ejemplo, para un telediario, ¿no?, y cuentas realmente lo que fue, y lo cuentas, ¿no? Pasó esto y luego lo otro. Pero luego puedes acompañar a ese texto de unas imágenes que no están corroborando el texto que tú estás diciendo. De tal manera que quien ve esas imágenes y escucha esa información se va a quedar con el 90% de la información de la imagen, con el 10% del texto. Con lo cual, al final, tú has sido, vamos, súper rigurosa con el texto, y sin embargo la información que se lleva a esa persona es completamente contradictoria. O sea, es decir, la capacidad de manipulación de nuestro cerebro, porque somos, insisto, somos muy fáciles, o sea, se nos engaña muy fácilmente porque somos visuales, pero realmente lo importante, o sea, el consciente es el que todo el rato tiene que estar diciéndole al inconsciente: no te dejes engañar, no te dejes engañar, que te están diciendo que, pero no, o sea, pásalo al consciente, reflexiónalo, ¿no? Sácalo y reflexiónalo y da tu opinión crítica, ¿no?, y fundamentada. No te dejes llevar, porque es que es muy fácil nuestro cerebro el verse manipulado, porque toda la información va a toda velocidad, y sin embargo el consciente es mucho más lento, ¿no?, que el inconsciente. En el concepto de que un montón de gente que tiene dinero y quiere algo, por ejemplo en este caso el wolframio, llega, pero claro, hay que leer mucho, hay que contrastar, hay que hablar con libertad, hay que hablar. Yo primero me leí todo lo que hablaba malamente de los gitanos, después todo lo que hablaba bien, y entre medio yo saqué cosas, pues igual hice con las mujeres. Entonces, estamos acostumbrados
que nos diga a la obediencia adquirida, que es una cosa que a mí me cabrea mucho. Yo, gracias a Dios, nunca he sido educador de esa manera. Mi padre era un machista que tenía 6 hijas y la crió libre de pensamiento. Entonces eso es algo que para yo procesártelo y decírtelo es así, pero me costó años. Sí, sí. Es que es un poco esto, ¿no? O sea, nos educan la mirada. Educar la mirada significa que te dicen cómo tienes que ver las cosas. Te dicen, voy a poner un ejemplo muy extremo, pero te dicen que a un negro le tienes que tener miedo porque te puede pasar algo. O sea, en plan, como un ejemplo muy extremado, ¿no? Creces así. O sea, si no te hubieran dirigido la mirada, probablemente una persona negra o una persona blanca a ti te daría exactamente igual, porque no tienes referencias, ¿no? Si todos nos educáramos en igualdad. Pero a ti ya te están diciendo que cuidado, el gitano, el negro, el moro, el no sé qué, ¿no? Es una manipulación. Si tenéis Sí, preguntas, podéis... Yo quería preguntarte, en 2018 con la manifestación del 8M, ¿en qué medio estabas trabajando? Yo en el 2018, en ese momento, yo no estaba trabajando en ningún medio de comunicación. Estaba... ¿Cuándo me prejubilé yo? Yo tenía una excedencia en mi trabajo. Yo trabajaba en la Caixa y en ese momento tenía una excedencia porque porque hice el máster. Pero claro, como tenía más tiempo, pues fue por lo que yo pude montar la Asociación de Periodistas Feministas, y a través de ahí me pusieron en contacto con las periodistas de Madrid o sea, al final fue una serie de casualidades. Era por saber si había alguna reticencia cuando tú dijiste, pues yo ese día no trabajo, ¿sabes? Que a mí, por ejemplo, me pasó. Hubo. Bueno, tú entonces trabajando, bueno, no trabajabas. No, en ese momento yo estaba de excedencia. Vale, Sí. vale. Sí. ¿Y tú dónde trabajabas? Para tus compañeras. Yo trabajaba entonces en La Voz del Sur. ¿Y hiciste la...? Hice la huelga, pero me costó. ¿Te costó? Me costó los comentarios. Ah, los comentarios. Es que hubo gente que le costó el trabajo. Hubo gente que la despidieron porque en el chat pues se comentaba, ¿no? Pues yo lo voy a hacer, pues yo no lo puedo hacer, pues a mí si lo hago me echan, pues yo lo voy a hacer, pues a Menganita lo ha hecho y la han echado. Sí. Además es que pasa una cosa, y es que los medios de comunicación generalmente son empresas muy pequeñas, donde los periodistas tenemos muy poquitos derechos. O sea, hay un pequeño comité de empresa o sea, son empresas muy pequeñas pero que tienen muchísimo poder. Y los periodistas no tenemos la capacidad de podernos organizar porque son empresas muy pequeñas. O sea, que quitando pues eso, las públicas que tienen un poquito más de capacidad de luchar por sus derechos, nosotros estamos al final, o sea, estamos toda la vida reivindicando los derechos de todo el mundo menos los nuestros, que no salen en los periódicos, claramente. Perro no come perro. Exacto. Sonia, querías preguntar, ¿verdad? Sí, yo quería comentar que con la revolución de 2018 de las periodistas Paramos, creo que también tuvo mucho que ver que veníamos del caso de la manada, de la Por supuesto. Y creo, por lo que decía la compañera, que es que la violencia sexual creo que puede ser lo que más nos puede crispar, lo que más terror nos puede dar a todas las mujeres y lo que nos une a todas las mujeres, es que es algo... hay otras cosas que a lo mejor son más difícilmente comprensibles, pero creo que si no te estremeces ante lo que ocurrió y ante cómo los medios vendieron ese tema y ante cómo se les dio voz a ellos, cómo se les dio voz a su abogado y las barbaridades que dijeron esa mujer, si no nos hubiéramos estremecido con eso, que llevó a por supuesto, a nuestras conversaciones familiares, las conversaciones en el trabajo. En mi caso, yo no podré olvidar nunca conversaciones de esos años, conversaciones en entornos familiares y de amigos, en los que los hombres y los amigos
me decían, Sonia, es que nos podrían denunciar a cualquiera, es que me podrían denunciar a mí, es que podrían denunciar a mi hijo, es que yo mismo entonces serían violados. Es que yo mime conmigo, no son capaces de ponerse en el lugar de las mujeres. Y no, exactamente. Y creo que de aquello evidentemente surgió la explosión que surgió, y creo que en ese momento las periodistas sí, fue el tren de la libertad. El tren de la libertad fue muy importante. Sí. Cuando Gallardón intentó anular la ley de aborto, el tema de la manada, porque es que realmente en Pamplona fue impresionante las asociaciones feministas de gente muy joven que hubo en Pamplona y que dieron ahí la caña, pues eso, hasta que saltó a nivel nacional. Hay como varios hechos que hicieron el caldo de cultivo, pero... Y luego también el que se decidiera en 2018 que también íbamos a hacer una huelga, la huelga de las mujeres, que era inédito, era histórico, porque nunca jamás en la vida las mujeres habíamos parado solo nosotras, ¿no? Con la idea de que si nosotras paramos el mundo se para, ¿no? Y que realmente, bueno, pues eso, se puso todo en una situación, en un enfoque, en una mirada que nunca había sucedido, ¿no? No están las mujeres, ¿qué hacemos, no? Que luego lo de la huelga pues fue un poco pues mucho más minoritario, pero el hecho de que las mujeres periodistas de la televisión hicieran esa huelga y no aparecieran ese día por la tele y aparecieran en la manifestación de por la mañana, vamos, en el manifiesto de por la mañana y luego por la tarde, conmocionó realmente. Decía... Porque era una imagen, es lo que digo, ¿no? Fue la imagen de todo ese trabajo que se había hecho tanto, fue la imagen, ¿no? La ausencia. Yo al menos, ¿cómo echamos en falta el apoyo de los hombres periodistas? Sobre todo en las relaciones, ¿verdad? Los compañeros fue, en general, fue un sentimiento de una respuesta de burla, de banalización, A mí me llegaron a decir, las mujeres paran, nuestros nabos se paran. Cosas así. Porque en el momento en que ellos se sienten comprometidos, se sienten un poco como expuestos, bueno, siempre han tenido el arma de la ridiculización a las mujeres, ¿no? Forma parte de la construcción de la masculinidad tóxica, ¿no? Entonces, pues como tienen ese arma, la usan. En Corea han parado todas las mujeres, sexualmente hablando, con todos los hombres, ¿no? Precisamente, ¿no? Porque ya están hartas de violencia, ¿no? Esto me lleva también a cómo de lo que estábamos hablando y respondiendo un poco también a lo que decía Carmen, me lleva un poco a la reflexión de si realmente tendríamos que hacer lo que dices o todo lo contrario. Es que es todo lo contrario, porque cuanto más reivindicamos, parece que más se exacerba el machismo, ¿no? Entonces, esto me lleva también que tú en el capítulo 7, por ejemplo, con una frase de Juana Gallego de 2002, que por cierto, Juana Gallego, yo creo, ¿dónde está Oli? Aquí, ¿no? Creo que le ha pasado algo hoy a Juana Gallego. ¿Qué le ha pasado? Que le han cancelado en la radio de Euskadi, la entrevista que tenía. En Radio Euskadi. Para las europeas, sí. Sí, pues la han cancelado, o sea, esa es la... Bueno, le han echado de su propio máster. Sí, o sea, esas son las cosas que esa nos pasan. Es la igualdad que tenemos y la libertad que tenemos. Bueno, pues eso es lo que le ha ocurrido hoy. Pues lo que venía diciendo era que con una frase de Juana Gallego de 2002, que es exactamente coincidente con una frase que ya decía la magistrada Luca Vilés, que referente a la justicia, que Juana Gallego se refería al periodismo, y es que el periodismo, Juana Gallego se refiere a los medios de comunicación que tienen género y es masculino. Luca Vilés lo dice de la justicia. La justicia tiene género y es masculino. Sí, sí. Y por desgracia es así. Entonces no podemos ir con medias tintas las mujeres. Por mucha igualdad que tengamos legal, porque hemos alcanzado una igualdad legal, pero la igualdad real, no.
No, porque la mirada sigue siendo... La mirada sigue siendo machista. Entonces, Sí. hasta que eso no se les meta en la cabeza... Bien, cuando he hecho esa reflexión, yo de formación soy psicóloga, entonces sí que he visto que cuando alguien se cierra de frente, por mucho que tú entres en un proceso de elaboración, de conciencia, de experiencia, pues encuentra eso un muro, ¿no? Y que ahí se avanza poco. Entonces yo creo que es que hay que delimitar. Una cosa es el movimiento feminista, que no debe tener complejos y que es una ideología clara a favor de la igualdad, que no sé si es el futuro de la igualdad, os lo digo de verdad, porque yo después de tantos años que soy activista, en parte profesional, porque me pagan por ello, y en parte personal, porque intento ser lo más coherente posible con la igualdad, pues a veces me pregunto que hasta que realmente nos impliquen los hombres, que aquí también lo comentaban las compañeras, y se construya por supuesto. desde eso, desde dos personas Totalmente. que se han construido de forma diferente y tienen que llegar a vivir en una igualdad, pues ahí estará el futuro. Total. Por eso entiendo que el feminismo es una estrategia clara hacia la igualdad, porque es que si no se parte de la realidad de cómo se vive la desigualdad, no podemos construir tampoco la igualdad. Hay que ir al fondo de las cosas y hay que ir desde pequeñitos. Es que es la única manera de desactivar todos los estereotipos que se van aprendiendo a lo largo de los años, ¿no? De aprendizaje. Pero ¿por qué se asustan tanto los hombres? ¿Por qué se asustan tanto? No sería la pregunta del por qué, porque a eso no tiene respuesta. No, ya, tienen privilegio. Pero es que aparte, los hombres que toman conciencia y apoyan a las mujeres, hay procesos de transición que lo pasan muy mal también. Yo eso creo que tiene algo que ver con la teoría de grupos. Creo que los hombres se saben que pertenecen a su grupo de hombres y salirse de ese grupo es tremendamente duro porque se saben protegidos. Nosotras no tenemos grupo. A nosotras nos educan en la individualidad, no nos educan en apoyarnos, pero ellos sí, y lo tienen. Salirse de ahí es muy duro, cuando tienes un reconocimiento y tal y que cual, y así, y se construyen, bueno, pues con esa cultura masculina, ¿no? De lo que un hombre se supone que tiene que hacer y de lo que no tiene que hacer. Hay hombres que se salen, que lo ven claro, que no necesitan ese apoyo tan fuerte del grupo y bueno, y empiezan a decir otras cosas, ¿no? Pero yo lo entiendo por ahí. Es muy duro salirse del grupo. Hace mucho frío fuera. Yo veo que muchas veces para que los hombres tomen conciencia tienen que hablarle otros hombres, porque educacionalmente a nosotras como que... Educacionalmente se les educa para que no nos den el respeto y la autoridad. De partida, luego te la puedes ganar a nivel individual, pero de partida. Y sí, es verdad. O sea, es verdad. Es mucho más efectivo que un hombre le diga a otro hombre algo para que se le cambien los cables que tú ahí que estés teorizando. Y sí, es así. Mira, me quiero decir una cosa. Por ejemplo, ella se llama feminista radical o no sé qué, ¿vale? Esto crea una ampolla brutal. Pero luego están hombres por la igualdad, no sé qué, que llevan un montón de tiempo, ¿vale? Y esto es como, qué hombres más guay, qué suerte tenemos, ¿vale? Claro. Esto es como la política, la economía. Desde el siglo XV, un grupo de gente con el mismo apellido, con las mismas condiciones, con la misma historia, lo controla todo. Entonces, si no se llaman las cosas por su nombre, tú nunca avanzas. Claro. Entonces, yo no voy a decir, me gustaría salir, o yo, por ejemplo, la primera vez que me enfrenté a mi padre. Porque mi abuelo le dijo que yo no podía ver fútbol y tenía, con 4 años, obliga a mi madre a leer, a enseñarme a leer. Con 5 yo ya leía. Entonces, con 8 años, todavía a mi abuelo. Y entonces mi abuelo le dijo a mi padre, la niña no puede estar viendo el fútbol, y tampoco los toros. Y yo lo miré y le dije, ¿a dónde está escrito eso? Porque yo todavía no lo leí. Mi padre empezó a reírse y mi abuelo se cabreó muchísimo. Entonces,
Yo no voy a pedir disculpas por ser como soy. Yo no voy a pedir disculpas por ser mujer, por ser gitana, por ser andaluza, por ser gaditana, por nacer en este acento. Esta es mi condición. Y todas las debilidades que yo tenga las voy a intentar convertir en una fortaleza, sin avasallarte. Por ejemplo, yo he dado charlas en la Menéndez Pelayo, ¿vale? El primer día que llegué, el tipo me miró de arriba abajo y me dijo, ¿cuánto mides? Esa fue la pregunta. Verá, porque ¿y cuánto ganas? ¿No? Era un amigo decía, lo primero que pregunto es ¿cuánto pesas y cuánto ganas? Ese año, cuando en Luconi habían deportado 200.000 gitanos en un hasta luego. Sí. ¿Vale? Y él me decía, no, tú vienes aquí invitada, te vamos a pagar, y ¿te ha gustado el hotel? Digo, me ha encantado el hotel. ¿Te ha gustado el socio que te he ido a recoger? Me ha encantado el socio, ¿vale? Todo era maravilloso. Pero tú vienes aquí para hablar desde lo positivo. Mis 25 minutos, que yo era la penúltima, se acabó, se acercó y me dijo, de una forma muy paternal, ¿vale? Mira, tienes 15 minutos, es que nos hemos pillado el tiempo. Digo, no te preocupes. Digo, tú me vas a pagar, ¿no? Sí. El socio guapo este me va a llevar, ¿no? Nadie me va a salir del hotel, ¿no? Y el tipo me miraba como diciendo, ¿qué me quieres decir? ¿Vale? Y entonces, cuando llegó el momento, me pidió el trabajo, no se lo entregué, y le dije, señora, me llamo Isma, soy mujer, soy gitana, vengo de Jerez de la Frontera y uno está libre como lo que tenga en su bolsillo. Muchas gracias. La Universidad Menéndez Pelayo me ha encantado. Yo llevaba desde pequeña viendo los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo. Para mí era una referencia. Primero, como éramos mujeres gitanas, nos pusieron todas abajo. Abajo. Un poquito menos metan en el sótano. Pues todas las gitanas contentísimas. Y tenían 2 o 3 carreras, y tenían máster y no sé qué. Y yo tengo cine administrativo sin terminar. Pero leí mucho. Sí. Y he tenido la suerte de que las mujeres de mi familia sabían leer y escribir desde la bisabuela. ¿Qué hacían? Cuando venían en la feria de Granada, la bisabuela se metía para adentro y la abuela hacía como que sabía leer y escribir y no sabía. Bueno, pues todo esto... Irma, vamos a acabar porque... Pues sí, vamos a terminar ya. Yo me gustaría que hicieras simplemente cómo ves el futuro, cómo el futuro... Divino, ¿lo veo? ¿Cómo es el futuro? ¿Hay tendencias de cambio? ¿Crees que el tema de los estereotipos, el tema del periodismo feminista se empieza a notar algo? ¿Ves que el periodismo ha cambiado? Sí, que hay mujeres feministas que escriben, eso se nota, pero ¿notas algún cambio? Bueno. ¿Qué versión quieres? No, la corta. Porque... Sí, todo va fenomenal. En fin, nace como una herramienta útil el libro, es una gran herramienta, muy útil. Creo que es importante que esté al acceso de cualquier estudiante, de todo el mundo, evidentemente, porque además es muy práctico, es muy cómodo, es muy útil y es muy entretenido, porque te pone muchísimos ejemplos. Hay una serie de test que no hemos podido ver, pero que ya lo haremos en el podcast, en el que te hacen preguntas y la verdad que te hace pensar muchísimo, ¿no? Que no nos ha dado tiempo a hablar y se ve cómo la cultura y la educación y los medios condicionan, ¿no? Y condicionan nuestra perspectiva y nuestra percepción de las cosas. Así que quería darte las gracias, María, por venir, a todas vosotras por estar aquí, a vosotros. Ha sido un placer enorme tenerte conmigo, tenerte con nosotras en nuestra asociación. Y cuando quieras, ya sabes que esta es tu casa. Sí. Estoy encantada de que hayan venido todas y que hayáis participado. Y ahora, si queréis que os firme el libro, nos hacemos una fotito, por favor. Por favor. Me encantaría. Muchas gracias.